días, Rufo. Hola, buenos. Seguimos col buen tiempo. Bueno, según a lo que ya me estuvo en tiempo. Ahora el buen tiempo sería que lloviese, porque estamos necesitando abondo el agua. Sí, tienes razón. Siempre llamamos buen tiempo al sol, aunque todo se esté agostando. Sí, que si seguimos así, la cosecha no nos va a dar una perra. Sí. Y a propósito de perres, ya que te atopé, tengo que recordarte que ya cumple el plazo para devolverme el préstamo que te hice. ¿Y tú crees que lo olvidé yo? Pues buenos quebraderos de cabeza me da el pensar en ello. Entonces, ¿por qué no me devolviste los perres? ¿Por qué va a ser? Porque non puedo. Les cosas non van como yo pensaba. Pues, si non podías devolverles, ¿para qué les pediste? Non tuve máis remedio. Tuvimos que ir a muchos médicos por la enfermedad de Lola. Metíme muchos gastos y tuve que acudir a ti. Gracias a Dios Lola ya está sana, pero ahora necesitaba más tiempo para recuperar les perros. Yo siento lo Rufo, pero la mi casa non lle una así. Si de esos perres, lle con un interés y con una garantía. Si no puedes pagarles, pues hay algo. Tendrás que desear la casa. No, eso no, ¿de qué íbamos a vivir? Eso non lle problema mío. Que queres que faiga yo? Que nos des un poco más de tiempo. Non tengo costumbre de aplazar los pagos. Por favor, Concha, tú sabes les vueltas que di para atreverme a pedirte que me lo aplaces. Tú sabes la vergüenza que siento. El que pide prestado, unas veces ponse amarillo y otras colorado. Non comprendes que tengo que ser dura, si non abusen de mí y terminen por non pagar. Non é el meu caso. Yo pídotelo como un favor especial. Todos los que me piden perres prestaes, cuando tienen que devolverles, non faen máis que quexarse. Non quedarás engañame. Puedes dudar de lo que se ve, pero nunca de la palabra de un hombre honrado. Faime si favor. Bueno, pues, por ser tú, daréte 2 meses más. ¿Oístelo? 2 meses, ni un día más. Si pantos no me pagues, meteréte en el juzgado. Ya lo sabes. Hola, Rufo. Buenos días, niña. ¿Qué tal? Aquí, descansando un poquillín, que desde que me levanté y el primer pitu que fumo. ¿Y qué? ¿Está bueno? El pitu, estupendo. No, bobo, yo digo usted. Home, sí, quitando les goteres. Les goteres. Claro, niña. Según va faciéndose uno viejo, va almacenando achaques. Bueno, Rufo, nadie quiere ser viejo, pero todos queremos llegar a viejos. Tienes razón, sí. El caso es no tener ninguna cosa grave. Gracias a Dios, no tengo ninguna enfermedad. No hay más que ver. Está más contento que un rusidiero. No, eso no, Sano estoy, pero contento. ¿Qué pasa? Estoy muy preocupado. Por la enfermedad de Lola, empuféme y tuve que pedir perres a Concha. Puse la casa como garantía. Ahora cumple el plazo y como no puedo devolverles perres, amenázame con desearme en la calle. Doña Concha, la mi patrona y una usurera. ¿Pa qué falta les perres a ella? Bueno, les perres son de ella. Bastante favor me fizo al deseámeles. ¿Favor por qué? Pedir prestado y igual que mendigar. Y prestar con usura y igual a robar. Yo necesitaba esos perres y ella deseómeles. Sí, pero para cobrarles al doble de los que prestó. Además, tiene que darse cuenta que usted sin a su casa no puede vivir. Así es, niña. ¿Y qué va a hacer? No lo sé, por eso estoy tan preocupado. No sé cómo lo voy a arreglar. Tendrá que aumentar la producción, trabajar más tierras. ¿De dónde voy a sacar el tiempo
Agora que tengo que traballar les tierras de Galvana e les mías. Les de Galvana, que les traballé él. Home, sí, pero no sabes lo que nos pasó. Sí, que riñeron. Pues sí. Va, Como que va? que eso non tendría que chocar. Lo raro é que non riñan. Lo raro é que ten amigaos. Por qué, oh? Si tan liaos todos los días. Home, todos los días. Todos. Yo nunca los conocí amigaos. Y todo por culpa de un prau. Un prau. Non tenían un contencioso por culpa del prau de la motosa que linda con otro de los de Galvana. Sí, tuvimos un pleito por eso. Como yo podaba al mato solo por la parte mía, él estaba empeñado en que iba a ir comiendo terreno al prau de él, porque cada vez iba quedando y más pequeño. Para medida quería que rozase también la parte de él. ¿Y cómo terminó? ¿Cómo iba a terminar? El juez dio-me la razón. Pero eso ya fue tiempo que está arreglado. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Ya tienen otra quimera? Otra. Pero si después de lo del prau de la motosa ya tuvimos 4 o 5 pleitos. No me maten. Sí, Rita, sí. Cuando acabó lo del prau, denuncióme porque dijo que el mi caballo había estropeado un cuadro de lechugues. Otro porque pensaba que yo paraba adrede les vaques enfrente de la su casa para que cagasen delante de la puerta. Otro porque si el mi perro había matado y 2 gallines. Bueno, ¿qué si yo? Bien y gusten los pleitos. A mí no, guste ni a él. Yo siempre quise arreglar los estropicios y pagar los daños, pero él no hay quien se arregle con él y pasamos media vida camino del juzgado. Pues sí que están entretenidos. Así no os da tiempo a aburrirse. No aburrirse. Lo que pasa es que Galvana es muy burro. Bueno, Rufo, cuando dos no se entienden, él dirá que yo usted un cabezón. Oh, claro, que va a decir un burro. Burrar. Pues vaya lata. Unos vecinos de Corrada y que pasen la vida liados por cualquier cosuca. Eso mismo digo yo. ¿Y no hay un arreglo? ¿Cómo? Hablando. Con Galvana. Y es muy testarudo. ¿Sabes por qué reñimos ahora? Mejor dicho, ¿sabes por qué riñó él conmigo? Seguro que por cualquier cosuca sin importancia. Eso faléilo yo, y púsose como una fiera. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues verás. A ver. Mira, para unas 2 semanas cogí la escopeta porque vi un bando de estorninos revoloteando por Prado. Vi meterse unos cuantos pasearos en el mato. Acerquéme, soltéos un tiro y maté a 7. Pero resulta que al otro lado del mato estaba Galvana y metí unos cuantos perdigones en el culo. Recontra. Entonces, ¿qué hacía detrás del mato? Eso preguntélo yo. Y respondióme muy enfadado que el fraude era de él y que podía tirar el pantalón donde yo se la gana. Así que estaba... Sí, estaba descomiendo. Escuchando un fraude. ¡Caray! ¿Y ahora? Pues ya ves, dice que lo quería matar. La verdad, Rufo, y es que... ¿Qué? Oh, que no lo vi. Si lo quisiese matar, no iba a apuntar al culo. Pero el K sigue en sus 13. Amenazóme con denunciarme por intento de asesinato. Y solo lo aplazó cuando yo prometí hacer todos los trabajos de la so casería mientras no sanase de la perdigonada. Pues menos mal que no lo denunció. No sé cuál es peor. Que ahora estoy atosigado trabajando lo mío y lo de él. Ahora que necesitaba más tiempo para entrar más tierras y plantar más cosas y sacar más perres para pagar a Concha, pues no puedo. Estoy frayado. ¿Y Galvana? ¿Qué fai? Nada, como siempre,
que lle más vago que la chaqueta en guardia. Yo creo que está hasta contento. Con la disculpa de los perdigones non da golpe. Lo único que preocupó fue que los primeros días non se podía sentar. Tenía que hacerlo todo de pie. Vaya por Dios. Dígotelo yo, niña. Y bueno, voime, que ya ves que tengo muchas cosas que trabajar y non se faen con la lengua. Voy pa'l tallo, anda. Y yo también, que ya me entretuve demasiado. ¡Afilador y paragüero! Se afilan cuchillos y tijeras. ¡El afilador! Hola, Pepe, ¿qué tal? Muito bien, señora Lola. Dando una vueltilla por aquí. Afílame estos tijes. Vamos allá. Oye, Pepe, aínde como si te conociera de toda la vida. ¿Cuántos años fai que vienes por aquí? 20 años, Lola. Desde que me casé. Claro, como que ya es uno más del pueblo. Y esta vez ya me parecía que tardabas. Sí, me retrasé un pouquiño. Esperé a que miña muller pariera. Pero, Pepe, cada pouco estás igual. Cuando vas descansar? Oh, cuando Dios quiera, que ya moito non va a ser. ¿Cuántos días tienes? Con este teño 9. Pepiño, Antonio, Andresiño, Isidro, Maruxa, Santiago, Carliños, Teresiña y Rafael. Ya me cuesta un carallo acordarme los nombres de los filhos, No me extraña, ya son un montón. Mucho tendrás que bregar para ellos de comer. Claro, por eso teño que pasar todo el año fora do meu casa. Pues menos mal. Porque si no, la tu mujer non iba a descansar de parir. Señora Lola, para encargar un fillo, sobra con una noite. Bienvenido, Pepe. Hola, veciña. Llegues a tiempo. Precisamente tengo que matar un pollo y no hay en toda la casa un cuchillo que corte algo. Hola, Lola. ¿Qué tal, niña? Aquí, trabajando. Pero no venís por las tardes. Sí, pero hoy vine primero, porque doña Concha quiere y mate un pollo. Pues, que no hay en la casa nadie que lo faiga. No, son todos muy comodones. Si no me tuvieran a mí, ya verían cómo se arreglaban. Yo de chavalina no mataba ningún animal. Quería más comer verdesoles que ver la sangre. Pero cuando murió mi madre, no tuve más remedio que matar. ¿Y cómo te arreglaste? Haciendo 1000 estragos. Acuérdame del primer pollo que maté. Pensé que lo más rápido y era cortarle el gañote. Cogí un machete y ¡zas! Del primer golpe separé la cabeza del cuerpo. ¡Tan nerviosa! Solté. Y por poco me desmayo del susto. El pollo púsose a correr por el corral. Sin cabeza. Sin cabeza. Tanto me asusté que en lugar de correr detrás del pollo, fui para casa dando gritos y enterrarme en la cocina. ¿Y el pollo? Hombre, el probín corrió poco. Encontrélo en una esquina del corral desangrado. Aunque dejé la puerta abierta, no pudo salir. Claro, no veía. Hombre, sin cabeza. Ahora ya no te pasará lo mismo, ¿eh? Descuide. Estoy tan acostumbrada que en cuanto me ven, parece que mueren del susto. Berto marchó con cara tonto. Cuando Berto contempló la tubola que cuatriaba, de tanta rabia que yo creí que se desmayaba. ¿Qué manía tienes de decirles cosas en verso?
Yo non sé lo que me pasa, que en cuanto me emociono un poco, ya busco palabras que rimen. Y es que la partida hoy estuvo muy emocionante. Berta y Luisón quedaron con la boca abierta. Claro, ya querían ganar a la partida. Cualquiera no, ganaban 7-2. Sí, estaba mal la cosa. Como que yo creo que ganamos de chiripa. Empezaste a hacer tantos, a ganar chicos y terminaron perdiendo por 8-7. Estaban todos colorados y que fumaban en pipa cuando decían rabiados que ganamos de chiripa. Tuvimos mucha suerte. ¡Suerte! Lo que pasa es que te hiciste cuatriesas gallas. Sí, yo se me bien para la mano. Para la mano y para el pulgar. ¿Cuántas pequeñas sacaste? Tenías aburrido al biche. El caso es que pasamos unas horas entretenidas. Hicimos ejercicio y tomamos el aire. Y bebimos sidra de magullo. También. Mira que estaba rica, ¿eh? Sí, era un buen palo. Palo. El palo diste yo tú con la última bola. Quedaban para matar 18 bolos. Tires la bola y parecía que iba un poquillín abierta. Pero llevaba mucha rosca. Coge el bolo segundo de la grande, cruza, tira del medio y luego, como si la bola tuviese galvana, cuatria y queda separadina. Ya viste, Berto y Luzón estaban muy desesperados, pues un también que el patrón lo derrote los criados. Si te oye él. Berto no quedó nada conforme A nadie gusta perder. y pidiónos la revancha para la semana que viene. Allí estaremos. Pues que se preparen otra vez a perder. Creen que ganamos de chiripa. No se acaben de enterar de que ella es el mejor jugador de bolos del pueblo. Anda, no seas modesto, que tú ayudásteme bien. Yo será beber la sidra, porque a otra cosa no hice más que tirar boles fuera. Les que cuatrié fueron de chiripa. Para la mano, tal día doy un poco de grasa, pero para el pulgar, si no jugaré contigo, no iba a ganar partida. Sé yo que tampoco te debo botellas de sidra. Para la mano y para el pulgar, 4 boles sin parada. Nadie te puede ganar y es el rey de la cuatriada. No tienes arreglo, y es un poeta. En verso todos suenan mejor. Qué curioso y es su trabajo. Por que me fala eso? Porque yo como un creador de fuegos artificiales. Nunca me falaron esas cosas. Solo me llaman afilador. ¿Dónde aprendió el oficio? No lo sé. El padre de mi abuelo era afilador. Mi abuelo era afilador. Mi padre era afilador. De repeciño y afilaba cuchillos. Yo creo que ya nace afilando. Precisamente en casa necesitaban afilar unos cuchillos. Sí, Andrés, ya los traje yo. Pues ya está. Cóbrame. Ten cuidado, Rita, que recién afilados son un peligro. Los cuchillos son muy parecidos a las mujeres. Hay que saber utilizarlos. Sí, hacente la vida más fácil, pero a veces hiérente. Oiga, yo le conozco de algo. Que yo sepa. Pues su cara me resulta muy conocida. Claro que veo tantos vecinos y tantas caras. Claro, será eso. Bueno, salud. Toma, llévame los cuchillos para casa. Por ahí. Hasta luego. Pues yo a este le conozco de algo, ¿eh? ¿Es de por aquí? No, llegó hace unos meses. Llegó buscando trabajo y atopó en casa de doña Concha. Y un mozo muy formal y muy artero. Sabe hacer de todo. Entonces, ¿cuántos criados tiene ahora doña Concha? 3. Andrés, Chiripa y yo. Ella puede pagarlos bien. Nosotros necesitábamos unos como el comer, pero la nuestra economía no nos lo permite. Pues yo a este le conozco de algo. Parecerátelo a ti. Bueno, señora Lola, aquí tiene las tijeras. Mira, tú le esperas.
E voy a salir pa miña ruta. E ya marches para Galicia. No, teño traballo por aquí. Volveré a pasar. Ah, bueno, pues entonces, hasta la próxima, Pepe. Y que tengas suerte. Adiós. Afilador y paragüero. Se afilan cuchillas y tijeras. Oye, Lina, madrugaste a lavar. Col sol. Cuando llegué al río todavía no habían despertado los silgueros. Luego túvelo hasta ahora, al verde. ¿Y por qué madrugaste tanto? Porque non doi abasto. Desde que mi padre non puede traballar, non aparon todo el día. Pero ayúdate Rufo, ¿no? Home, sí, si non fuera por él. Pero el prove tampouco puede estar mucho tiempo, porque tiene que facerlo de su casa. También te ayuda algo Chiripa, ¿no? ¿Por qué lo dices? Porque Lubiana antes que quería ayudarte a tender la ropa. Y un bromista. Refresques por él, ¿no? Rita. No te rabia que lo sepa. ¿El Que qué? estás chifladina por él. ¿Y a ti qué te importa? A mí nada. Pero bueno, oye, no te pongas así, Gústate o no. Home, que si yo, Gústate. así tan de repente, gústate a ti. A mí sí. Más que el arroz con leche. Por eso te lo pregunto. Para saber si tengo el campo libre. Libreta, Chiripa está soltero. Ya. Pero baila mucho contigo. Y el otro día acompañóte a la romería de San Juan. ¿Y qué? Hombre, eso ya es señal de que te gusta. Oye, Rita, tú vas a meterte a policía. ¿Yo a policía? ¿Por qué? Home, como estás aprendiendo a hacer interrogatorios. Bueno, Lina, no tires pilamos. Yo háblote como amiga, porque tú es amiga mía, ¿no? La mejor. Y yo no tengo otra amiga a la que quiera más que a ti. Por eso, cuando me di cuenta de que yo refrescaba por Chiripa, díjeme, la primera que lo tiene que saber, Yelina. Si a ti no te gusta, estupendo, así que dame el campo libre. ¿Y si me gusta a mí también? Pues entonces, para que sepas que ahora tienes una rivala y luego que Chiripa escoja. ¿Y si me escoge a mí? Entonces, felicítate, doy-te un beso, sigo siendo amiga tuya y abandono la batalla amorosa. Pero si me quiere a mí, ¿qué vas a hacer tú? Home, muller, después de ollite non voy a ser menos, así que desearemos que seáis felices. Muy bien, vamos a ser amigues sin dejar de ser rivales. Oye, vamos a ser rivales sin dejar de ser amigues. ¡Uy, qué lío! Eso sí, eso parece bien. Bueno, ¿conforme? Conforme. ¿Todo por Chiripa? Todo por el amor. Hola, Chiripi. ¿Qué tal, Chiripitina? ¿Con quién habláis? Con el mozo más salao del mundo. Uno. Y es tú, bobo. Ah, ¿y por qué me llamáis así? Porque lle un diminutivo cariñoso. Y porque lle muy sensual. Chiripitina. Ah, pero si nunca me llamasteis así. Y que ahora dímonos cuenta que estamos los dos chifladines por ti. Y vamos a hacer lo posible por conquistarte. Lina, ¿tú oyes a esta? Sí, y está diciéndote toda la verdad. Acabamos de confesarnos. Los dos pretendemos el tu cariño y estamos dispuestos a todo para que nos des el sí. Ay, tenéis mandurullado. No me volvéis loco de Chiripa. ¿Queréis explicaros? Pues ya muy fácil. Los mozos gusten a les moces y vicelanversa. Pues nosotros dos estamos enamorados de ti y pedímoste que elijas a la que quieras. Ah, si necesito a los dos, igual que el sol a la luna.
¿Por qué de repente entonces voy a eliminar a una? Home, no querrás ser bígamo. Dígame, ¿qué es eso? El hombre que tiene dos mujeres. Contra, con lo guapes que son las voces, gustaríame ser bígamo y hasta trígamo. No, tú déjate de cuentos. El hombre solo puede casarse con una mujer. Prohíbelo la ley y prohíbelo Dios. Ah, bueno, sí, y así... Claro, tienes que decirnos con cuál te quedes y descartar a la otra. Escoger a una, despreciar a otra... ¡Ay, qué difícil me lo ponéis! ¿Cómo lo juego? Ay, esas son cosas tuyas. Vais a desearme pensarlo para que no acierte de chiripa, ¿eh? Mira, ya sabéis que a mí las cosas que más me gusten ye fartame y hacer versos. Pues voy a poneros a prueba. Durante una temporadina vais a prepararme unos platos de comer y hacerme una declaración en verso. Yo voy puntuando y la que resulte mejor cocinera y mejor rimadora será la elegida. Home, lo de cocinar sabemos, pero lo de hacer versos... Claro, chiripina. Eso ya es muy difícil. Escoge otra cosa. No. Lo peor del matrimonio ye la costumbre. Y para matar la rutina, esto que se me ocurrió, ye una idea buena. Así que ya está decidido. Pues ya sabéis las recetas, así que usar la mollera. Faves, tocín y morcilla, y a presumir de poetes. Voy a tener una mujer pa' de noche y pa' de día, que me llene de placer, de yacón y poesía. Aprendéis a recitar y llenáisme bien la tripa, que así una ha de cazar a este servidor chiripa. Hola, Andrés, ni que lo hiciéramos a propósito. Ya son 4 veces desde que nos tropezamos hoy. Pues claro, que yo lo hago aposta. Si me gusta el trabajo que tengo, y por tenerte de vecina. ¿Por qué? Porque así veote muchas veces. ¿Y qué? Que hay un descanso en mirarte. ¿Qué quieres decir? Que hay tanta paz en ti, tanta serenidad. Estando contigo, uno siéntese más bueno. Andrés, no sé si lo que me dices es algo bueno o malo. Y bueno, Oliva, y ya la verdad, desde que llegué aquí, desde que te conocí, desde la primera charla que tuve contigo, algo diferente hiciste nacer dentro de mí que me atrae fuertemente hacia ti. No puedo evitar de que seas protagonista de mis pensamientos. Me gustaría pensar de que yo no te soy indiferente. Hombre, Andrés, ya sabes tú que una moza no debe demostrar... Una moza al uso no, pero tú es diferente. No eres frívola, ni amiga de amoríos y falsedades. Tú no sabes engañar. Tienes razón, Andrés. Desde que cambiamos la primera palabra, una corriente de simpatía sentí hacia ti. Sería engañarte y engañarme a mí si no lo reconociera. Gracias, Oliva. Ya hay mucho lo que nos une. Pero, por si esta atracción siguiera creciendo, quiero que sepas una cosa de mí. Algún día te enterarás y quiero ser yo el primero que te lo diga. ¿Qué ye? Oliva, cuando llegué aquí buscando trabajo, acababa de salir de la cárcel. ¿Qué me dices? ¿Tú? Sí, estuve preso. ¿Pero por qué? Porque me acusaron de matar a un hombre. No puede ser. Yo no fui. Tú
Tuve con él una pelea de mozos en una romería. Luego apareció muerto de noche en una calera. Quisieron culparme a mí y metiéronme en la cárcel. Eso ya es terrible. ¿Y por qué me lo dices a mí? Quiero que conozcas de mí todo lo bueno y todo lo malo. Sueño con ser para ti algo más que un amigo. Y no quiero que haya ningún secreto entre los dos. ¿Y por qué te soltaron? Porque apareció el culpable. Yo no tenía nada que ver. ¿No dices nada? Ya que esa noticia... estoy sorprendida. Andrés, ¿qué haces ahí? ¿No tenéis que recoger un xiato en casa Luis de Belarma? Para allá voy. Ya que paréme a hablar con Oliva. Pues hablando no se hacen las cosas. Tienes razón. Ya voy para la tarea. Hasta luego, Oliva. No y es justo. Paró su minuto. Son muchos minutos los que lo veo hablar contigo. Y él en mi casa cobra por trabajar. No te quejarás de lo que trabaja. Bueno, dejemos, Andrés. Hablemos de ti y de mí. Escucha un momento. ¿Qué quieres? Quiero preguntarte una cosa. ¿Vas a la romería el domingo? Claro. ¿Y vas a bailar conmigo? Hombre, si me saques... ¿Y vas, quédate conmigo? No, eso no. Quédate conmigo. Que todos los rapazos me miren con envidia. Que pueda presumir diciendo que ella es a mi moza. Berto, tú sabes que eso no puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué no? Tú sabes que te quiero. Siempre me dices lo mismo, que me quieres. Eso no lleva bastante para ser mozos. ¿Y yo qué? Además, sabes bien que tu madre nunca consentiría que cortejases a ninguna moza del lugar. Aquí somos todos fíes de humildes labradores. Y tu madre para ti tiene les mires mucho más altes. Mi madre pensará lo que quiera, pero la mi moza tendré que escogerla yo. ¿Desafiando su voluntad? Si no hay más remedio. Pues no cuentes conmigo. Porque no significo nada para ti. A lo mejor, pero tu madre tiene mucho carácter. Quiere para ti lo mejor y querrá casarte con una mujer distinguida y rica. Entonces, ¿qué hacemos? Pues como hasta ahora, bailando, siendo amigos y dejando que la vida siga. Todo esto no será por culpa de Andrés. ¿Qué dices? ¿Crees que no me doy cuenta? Cada vez hables más con él, bailes más con él, estás más con él. ¿Crees que no se te nota que cuando hables con Andrés salte la felicidad a la cara? ¿Y si fuese así? Que me daría rabia que me cambies por un prove diablo que no tiene donde caerse muerto. Por un miserable criado. Criado sí, pero miserable no. Dame pena oírte hablar así. ¿Qué porvenir vas a tener con él? Pero Berto, ¿de qué hables? ¿Quién ya estuvo a preocuparte del mi porvenir ni del mi presente? Hola, rapazo. ¿Qué tal, Galvana? Ya lo veis, de minusválido. Y vosotros cortejando un poco, ¿eh? No, Galvana, solo cortejen los mozos. Nosotros solo somos amigos. ¿Cómo va eso, Galvana? Mal. Sobre todo en sálvase a la parte. Cuando me siento, veo las estrellas. Ese criminal quería matarme. No diga eso. Fue un accidente. Rufo, y amigo suyo. Amigo, pues vaya una manera de demostrarlo. Pegándome un tiro por detrás. Con amigos así, ¿cómo serán los enemigos? Ya sabe que fue, porque no lo vio. Que no me vio. Eso dijo el baballo de él. Que te hace garato. Ay, prove de mí. Mal diaño lo parta. Ojalá y salgan tantos granos en el culo como perdigones me metió él. Que no pueda sentarse en un año. ¿Quién se queja? Ay, monín, esto y un calvario. Y es que no sé ni cómo ponerme. ¿Qué? ¿Ya encontró el sitio? Sí, menos mal. Hay hombre que trabaja. Ya verá que pronto y pasa.
Pronto, sí, non sabes lo descuidada que tengo la casería. No diga eso, que Rufo va todos los días a trabajar. Hombre, claro. ¿Quién es el culpable de que yo te invada? ¿Quién fue el que me dejó impedido? ¿Quién fue el asesino? Él, Rufo. Porque ahora pague el pato y que trabaje el doble, lo de él y lo mío. Y que dé gracias a que no lo denuncié a la justicia, que ahora tenía que estar preso. Y menos mal que la mía fía Lina hizo un cursillo de primeros auxilios y faime ella les cures, que si no tendría que gastar un dineral en practicantes. Y todo por culpa de ese matón. Oliva díjome que está muy pesaroso. Oliva, ¿qué va a decir? Y es demasiado buena para pensar que haya personas que tengan tan mala fe. No parecía de él. No puede creerse que de una espinera como Rufo salga una azucena como Oliva. Sí, llevo una niña. Lo mejor de la Quintana. Vas a tener buena suerte. ¿Yo? ¿Por qué? Por si te cases con ella. ¿Casame yo? Sí, tú. ¿No te gusta? ¿Quién y lo dijo? Un viejo como yo, no fai falta que lo digan. Nótasete a la legua que la quieres. No diga bobaes. Bobaes, eso sabes lo abondo tú. Albana, ¿y es verdad que se me nota? Nada más que cuando la mires. Pues, y es verdad. Al menos que ella gusta, mami. Pero también es verdad que solo somos amigos. ¿Y entonces? Porque Oliva no me quiere. Y porque mi madre nunca probaría si noviazgo. Ya sabe cómo llegue. Ella menosprecia todas las moces del lugar porque son probes. Siempre me di lo mismo. Estamos acomodados. Tienes estudios y casaraste con una mujer del nivel nuestro. Pero tu madre no es la que va a casarse. Ya, pero yo no quisiera enfrentarme a ella. Yo conozco de toda la vida a tu madre. Y es difícil. Y es orgullosa y cabezona. Basta que pidas una cosa para que ella faiga la contraria. Por eso, basta que yo diga que quiero cortejar a Oliva, para que ella ponga todos los inconvenientes. Bueno, dejemos que las cosas maduren, que a lo mejor... Dejémosles, Galvana. Y marcho. Está bien, rapaz. ¿Quiere que lo ayude a algo? ¿A qué me vas a ayudar? ¿A levantarse o a llevarlo para casa? No, rapaz, arréglome yo. Lo único que he hecho en falta a veces y era un callao para ayudarme y apoyarme, porque algunas veces veo las estrellas. Por eso no se preocupe. Espera un poquillín, que en casa hay un montón de bastones. Ya entraré uno. Enseguidina vengo. ¿Cómo los engaño a todos, Ya estoy bien del todo, pero que no lo sepa ese raposo de Rufo, que si no, acabóseme el chollo. Si se entera, deja de traballarme les mis tierras y adiós les vacaciones mías. Así, con la cachava, que vea que todavía estoy fastidiado y que necesito ayuda. Que piense que todavía no puedo trabajar, que eso es lo principal. Menudo favor que me fizo con los perdigones. A cambio de 2 días de molestias, 2 meses de vacaciones. ¡Panoyo! ¿Quién iba a decir que iba a tener que trabajar para mí? Esto es mucho más entretenido que los pleitos. Esto es un chollo. Contra, Galván, ¿qué estás falando solo? No, estoy pensando en voz alta. Y non lle lo mesmo. Parecido. Toma, este bastón que me dio Berto para ti. Gracias, que va a ayudarme mucho. Entonces, ¿qué te pasa? Non pues con los años. Con los años sí. Los que llevo mal son los otros. ¿Qué otros? Los perdigones. Home, todavía con los perdigones, oh. Non estarás sacando provecho a esa disculpa. Disculpa, nunca pensé yo que fuera tan sensible esta parte.
Paezme que es un pouco quesión. Claro, eso díceslo tú, que non te duele nada. Home, yo de salud estoy bien, gracias a Dios. Eso non fai falta que lo digas. Cada vez tienes más actividad y más ánimo. Mira, Galvana, en la vida todas las etapas enséñate algo. Y aunque te faigas vieja, como una quiera, siempre tienen cosas que aprender. Por eso hay que tener ánimo. Claro, si no te hace la legua, que estás ilusionada. Lo que no se puede decir de Berto. Berto. Sí, el tu rapaz. ¿Qué pasa, Berto? Que de poco pa' cá veu-lo desanimado, triste. Vos a mí no me lo parece. Claro, en estas cosas la madre y la última en enterarse. ¿De qué me tengo que enterar? Oye, que non sabes lo que pasa a tu figo. Pero, ¿pasa ya algo? Claro. Albana, no me asustes, que yo lo que tiene Berto. Vamos ver, Concha. Tú non notes de algo raro en Berto. Non lo ves de algo triste. Pues no. ¿Seguro? Pues mira, ahora que me lo dices, puede que lo vea un poco pensativo. Pensativo. Si está amomiado. Tal como lo veo, pienso que cualquier día marcha de aquí. ¿Marchar? Sí, marchar. Tú sabes que recibo ofertas para ir a trabajar fuera de Asturias. Hombre, claro, ¿cómo no lo vais a ver? La última, nada menos que de Alemania. Pues marchará para Alemania. ¿Y qué falta tiene de ir a trabajar en ningún sitio? Estudió de ingeniero para algo. No, por si de algún día lo precisase, pero por ahora. Pues a mí no me chocaría que marchara. ¿Pero por qué? Por cosas que pasen. Pero marchar solo. Sí, señor. ¿Y desear la casa, la tierra que quiere? Y a la madre. Intentará apartarse de todo lo que quiere, para olvidar. ¿Para olvidar el qué? A una moza. ¿A una moza? Sí, esto no te lo tenía que decir, pero tienes que saberlo, no tengo más remedio. Y es que Berto está enamorado. Ah, y era por eso. Por eso. ¿Y quién es ella? Una de aquí. ¿De esta aldea? De aquí mismo. ¿Y cómo tiene la desfachatez de poner los huellos en el mío fío? ¿Qué piensa? ¿Que lo crié y di estudios para casarlo con una llabradora? No se fizo la miel para los gochos. El mío fin casarase con una mujer rica, con estudios y con categoría. Ahí está lo malo, que tú criaste para casarlo con una mujer rica y él fue a enamorarse de una prove aldeana que además no lo quiere, porque el que está chifladín por ella y él... Ah, y ahí pasará. Eso creía yo, pero cada vez está más encaprichado. Ya hablaré yo con él. Como si no. Ya verás cómo lo arreglo yo. Seguro que hay un capricho que durará una semana. Mira, a ver, no vaya a marcharte de casa. Ah, eso veremoslo. Como me llamo Concha, que quito lo de la cabeza. A ver. Y déxote, voy a echarme un poquillín a descansar. Para descansar, primero hay que estar cansado. Ay, si vieres cómo estoy de dolorido, a ver cómo me arreglo con el bastón. Berto, ¿no tenías que decirme algo? Yo, no, madre. ¿Seguro? ¿Por qué? Galvana acaba de decirme que estás pensando en hacer un viaje. Galvana, ¿un viaje? Sí, que estabas tramando de ir a trabajar al extranjero. Ah, bueno, eso solo son planes. ¿Y qué necesidad tienes tú de trabajar? Madre, sería una manera de ejercer la carrera. Para algo hice los estudios. Trabajando puedo ampliar mis conocimientos. Y nada menos que deseando la casa. ¿No puedes hacer cosas aquí? Habrá que ir donde haya trabajo. ¿No será por ninguna otra cosa? Madre, ¿no te das cuenta de que los años van pasando? Que me voy haciendo mayor y que hay problemas que los tengo que resolver yo solo. Así que, ¿no quieres decirlo? Que no pasa nada, madre. O sea, aunque tú no me lo digas, yo ya lo sé. ¿El qué? Que estás enamorado de una moza y que quieres marchar porque ella no te quiere. Pero... Como verás, sélo ya todo. ¿Quién te lo dijo? Los vecinos.
Y buena rabia me da que lo sepan todos y que tú no lo digas a tu madre. Si no hay nada. Sí que lo hay. ¿Quién es? ¿No dices que lo sabes todo? Sí, pero quiero que me lo confirmes tú. ¿Quién es? No hay nada, madre. Lo único que me gusta una moza. ¿Qué moza? Oliva. ¿La fía de Rufo? Sí. ¿Y quién es esa para despreciarte? Madre, ella no me desprecia. Que no te desprecia. Qué poco te valores para poner los huellos en una llabradora que no entiende dónde caerse muerta. Tú mereces otra cosa. Ese capricho ya te pasará. Y toparás otra mujer del igual tuyo, de la tu categoría. No, madre, no hay un capricho. Nunca me gustó una mujer como me gusta ella. Pues con esa no te cases porque no quiero yo. Bueno, pues marcharé de aquí. Así no la veré en brazos de otro. ¿Y no te importa desearme sola? Sí me importa, madre, pero no veo otra solución. Pues voy a decírtela yo. ¿Tú? Sí, con tal de que no me desees sola, soy capaz de hacer hasta milagros. ¿Qué vas a hacer? Vamos, padre. Non marches si consigo que non se ría de ti. No se ríe de mí, madre. Entón, que lle lo que fa? Que no me quiere. Pues eso lle lo raro. Que non quiera el mozo máis rico del lugar. ¿Y eso qué tiene que ver, madre? En el corazón no se manda. Se quiere o no se quiere. Se quiere o no se quiere. Cuando yo me casé con tu padre, apenas lo conocía. Y sin embargo, las dos familias concertaron la boda, porque se juntaban dos haciendas buenas. El querer vino después. Eso sería antes, madre. Ahora ya es diferente. Diferente. Tú deseame a mí. Voy a hablar con ella y ya verás cómo cambia de parecer. Les perres pueden mucho. ¿Qué ibas a decir? Tú deséalo de mi cuenta. Ya verás cómo lo arreglo yo. Ten cuidado, madre. Mira bien lo que hables. Oye, que no soy boba. Tú deséame a mí, ya verás cómo lo arreglo. Y vete olvidándote de eso, de marchar de aquí. Lina. Hola, Rita. Vaya puntual que es. ¿No nos mandó Chiripa estar aquí a las 5? Por eso te lo digo. Vamos a dar ahora. Ya sabes que Chiripa es muy puntual. Les otras 8 veces que nos llamó, llegó a la hora. Y esta vez también. Ahí lo tienes. Hola, nenes. ¿Qué? ¿Preparáis para la competición de hoy? Claro. Aquí estamos. Ya sabéis cómo oye. Igual que las otras veces. Vosotros traísme lo que cocinasteis y mientras yo lo pruebo para ir sabiendo cuál es la mejor cocinera, vosotros vais recitando. Yo traigo aquí papel y lápiz para ir poniendo la puntuación y que no sea de chiripa. Tanto por la comida, tanto por verso, luego sumámoslo y la que gane... ¿Pero cuándo van a acabar estas pruebas? Porque ya llevamos 8 semanas. Yo no tengo la culpa de que la puntuación vaya tan igualada. Hasta que una de las dos se destaque. A ver, ¿qué cocinasteis hoy? Toma, yo pídete una tortillina de jamón con huevos del día. ¿Qué tal? Para chuparse los dedos. Y yo unos escalopines alcabranes que al comerlos cae la baba. Pues, ale, ya podéis empezar a decir los versos. Sí. Y es el galán de mis sueños, y es el Cid campeador, y el mayor de mis empeños, y conseguir el tu amor. Y es Don Juan, yo soy Inés, tú Romeo, yo Julieta. Si tú un 2, yo soy un 3. Si tú pintor, yo paleta. Para pretender conquistarte, quiero presumir de poeta.
Y ahora acaba confesarte que ella es solo una paleta. Rita, dame la nariz, que tu mollera está hueca. Si Chiripa fuese el Cid, tú solo serías Babieca. Yo faigo bien la tortilla. Yo doy muy bien de comer. Y llevaréte a la orilla de una isla de placer. Chiripa, en la romería quites con sidra el secaño. Pa' aplacar esta sed mía, ¿cómo serás tan tacaño? Abre los huellos, mozaco, que esta prove criatura cree tenete en el saco pa' dirse un tinos al cura. Cuidado con estos chavales que parecen unesianes y ye peor aguantarles que padecer de almorranes. ¿Algo más? Yo no tengo más. Yo tampoco. Mucho no fue. ¡Que no fue mucho! Oye, mon, ¿tú sabes el trabajo que me costó hacer estos versos? Si van a salirme canes. No, pues yo pasé varias noches sin dormir. Bueno, por hoy terminóse la prueba. Vamos a sumarles puntuaciones. 8, 7, 15, 4, 19, 42. Y por aquí 9 más 9, sumamos 42. ¡Empatáis! Así no hay manera. Esto para que salga de Chiripa. Tenemos que volver a hacerlo la semana que viene. Pero, ¿hasta cuándo va a durar esto? Hasta que una de las dos se destaque. Ya no sé qué plato voy a preparar. Y yo no sé de qué tema sacar otro verso. En la cocina y en la poesía hay que crear. Así que, a ver si me sorprendéis. Y de hecho, pues, hasta la semana que viene. Caray, esto ya es más difícil de lo que pensaba. Mujer, el que algo quiere. Ya, pero esto ya cansa. Pues mira, puedes abandonar y desearlo. Eso, y que te quede libre el camino para ti, ¿no? De eso nada. Pues entonces no te quedes, que estás todo el día. ¿Qué tal? Hola, Oliva. ¿Qué hacéis? Estamos aquí, hablando de mozos. ¿Tú ya sabes que les dos refrescamos por Chiripa? Sábelo todo el mundo. No lo disimuláis nada. Pues no somos capaces de convencerlo para que escoja una. ¿Tú podrías aconsejarnos? Yo no tengo experiencia. Nunca tuve mozo. Será porque no quieres que los mozos faen cola para sacarte en el baile. Tampoco vosotros paráis. Pero una cosa es bailar y otra tener mozo. Pues claro que sí. Lo de tener mozo y es más complicado. Y es más sencillo hacer la cena. Así que, Rita, mientras pienses lo que tienes que hacer para conquistar a un mozo, podías ir para casa a prepararla. Pues allá voy. Hasta luego. Yo también marcho. Y yo, espera, Oliva, quería hablar contigo. ¿Qué me quieres decir? Pues verás, quería saber, ¿Berto y tú sois mozos? No, que va. Y entonces, ¿por qué no lo sois? Pero, ¿por qué lo vamos a hacer? Porque el mi fiu quiere de verdad. ¿Parecerá ya usted? No, ya sí. Y que si no sois mozos sí por culpa mía. Porque yo quiero para el mi fiu una moza del igual de él. Y tú, naturalmente, no lo oyes. Pero yo, por mi fiu, soy capaz de cualquier sacrificio. Y aunque jamás pensé que se podía enamorar de una prove y abradora de la aldea, por él faigo lo que sea. Voy a darle mi consentimiento y podréis casaros. Así que, alégrate y vete haciéndote a la idea. Bueno, doña Concha, dejemos las cosas claras. Entre su fiu y yo no hay nada. Pues él quiere casarse contigo. Podrá ser, pero ¿y yo tengo derecho a decir algo? A decir algo. Claro, porque usted ya lo dispone todo como si la cosa ya estuviese segura. Y no ya así.
Berto y un mozu preparado y rico, pero no ye él mi mozu. Algún día conoceré a un hombre y a lo mejor ni será guapo, ni estará estudiado, ni será rico, pero será el mío, porque yo lo querré a él y porque él me querrá a mí. Y con eso será bastante para que nos casemos y para que lo tengamos todo. ¿Quieres decir que desprecies al mi fiu? No, Concha, no lo desprecio. Solo pasa una cosa, que no lo quiero. ¿Y quién es para decir eso? Mira, tú, una aldeana, una prove llabradora que no entiende dónde caese muerta, no querer al mozo más rico del lugar, que va a heredar tantos millones que no sabe dónde los va a meter. Les perres no lo son todo. ¿Que no? Solo les perres y los santos faen milagros. El dinero no tiene un altar en ningún sitio, pero todos lo adoren. Yo no. ¿Y en qué te enfotes, monina? ¿Qué esperes? ¿Que te caiga del cielo un mozo rico? ¿Despertar de un sueño y encontrar un príncipe? ¿Estás buena tú para despreciar perres? Bueno, cálmese, respire un poco. Enseguida se ve que está acostumbrada a comprar cosas para lo que solo se necesita tener dinero. Pero aquí no hay nada que comprar. Yo no soy una mercancía. Solo soy una prove aldeana que, como dice usted, no tiene dónde caerse muerta, pero que no se vende. Eso ya lo veremos. Parece que me amenaza. ¿Y por qué no? Por la felicidad del mi fiu, soy capaz de todo. No sé si sabrás que tu padre débeme muchos perros y que podéis quedar muy pronto en la miseria si no puede pagarme. Y eso sería la muerte para él. ¿Sería capaz? De ti depende. Piénsalo bien. Si te cases con Berto, todo solucionado y a ser rica. Pero si no... ¿Qué? Que por un capricho tuyo no te gustaría ver a los tus padres en la calle pasando fame. Oyéndola, siento pena de usted. No solo está acostumbrada a comprar, también le gusta hacer daño. De ti depende. Llámalo como quieras. Ya lo sabes. De ti depende. Oye, Galvana. ¿Con quién habla usted? ¿Con quién voy a hablar? ¿Oh, contigo? Yo no puedo hablar. ¿Por qué, oh? Porque estoy mudo. Non seas cabezón, quería pagar... Usted non sabe que fice la promesa de non falar con usted en el resto de mi vida. Bueno, pues al menos escúchame. Tampoco. ¿Por qué, oh? Porque estoy sordo. Pues entonces, sordomudo, ¿qué quieres que vaya, oh? Si te hablo no me oyes, si me oyes no me entiendes, si me entiendes no me comprendes, si me comprendes no me faes caso. Mándeme ¿Cómo voy a arreglarme para decirte lo que quiero? Mándeme el recado por otra persona. La madre que lo parió, pero ven para acá, oh, si solo estamos tú y yo. Chiripa, ven un momento. Mande, Galvana. ¿Quieres facernos de intérprete? ¿Qué, oh? Mira, y é que yo non puedo hablar con ese señor. Si non é o señor, ese é Rufo. Bueno, ese señor, y yo non puedo hablar con él. Que te diga a ti lo que sea y tú transmites. Ande, pues vaya tontería. Bueno, ¿tú quieres facelo o no? Bueno, como usted diga. Pero ven para acá, Oiga, no se acerque a mí. Siéntese en aquel banco y diga a Chiripa lo que sea. Pregunta ahí lo que me quiere decir. Rufo, ¿qué quería? Que ya no trabajo más de sus tierras. Que ya no... Contra, ¿por qué? Porque estoy cansado y no doy abasto a lo mío.
Que ya está Pero non quedo en facelo mientras yo siga inválido. Que si non... Sí, pero agora tengo un problema moi gordo. Que agora... Que los únicos que tenemos aquí problemas y en mi culo y yo. Que los El que únicos... tengo yo y es tremendo. Que el que tiene él y el tremendo... Dices y que a mí qué me importa. Caer que... A él no le importará, pero yo ahora necesito todo el tiempo para trabajar lo mío. Que agora Y porque necesita... si cambio. Y que está yoku. Que si está Yoku. Yo. Él sí que está como una regadera. Que si está... Dices sí que el que está como una regadera y en mi culo, porque está lleno de furaco. Que tiene un buraco. Dice sí que póngase como se ponga, ya no faigo más trabajo. Que ponga... Pues dices sí que lo llevo al juzgado. Rufo, Que me lleve donde quiera. Todo el mundo amenazándome con el juzgado. Ya estoy desesperado. No me importa que me metan preso. que no lleve... Pregunta y qué lleno que pasa. Que tengo un débito con Concha y no puedo pagar. Va a echarme de casa, así que estoy amargado. No me importa que me metan en la cárcel. Que está amargado. Dices y tú que quién lo mandó pedir perres a esa usurera que siempre te cobra el doble de lo que te presta. Que pa' qué... Que no tuve más remedio por la enfermedad de Lola. Que no... Pregunta y que cuándo cumple el plazo. Que ya cumplió. Pues explica ahí que yo seré un lioso y un aprovechado, pero que no soy un canalla. Y dices y también Oiga, que cuando usted... dígalo usted. ¿Qué juego yo aquí? En medio, va con muñeco del pim pam pum. ¿Qué es que no tengo nada que hacer? Por Dios, tengo mucho que trabajar. Oh sí, Rufo. Hasta ahora estuve abusando de ti porque quería castigarte por la perdigonada. Pero ya estoy bien del todo y puedo trabajar lo mío. Y como me atraganta el ver que esa mullerona cada vez sea más rica a costa de los necesitados, yo tengo unos perres a forrar. Si los necesites, tú y eso. Gracias, Albana. Gracias. Agradezco lo de veras, hombre. Pero debo ir demasiado a esa Concha para que me lo puedas arreglar tú. Entonces, ¿qué vas a hacer? No lo sé. Llevo unos días que ni como, ni duermo. No lo sé, Albana. Estoy muy desesperado. No sé cómo lo voy a arreglar. Afilador y paragüero. ¡El afilador! Vaya hombre. Pues a ver ahora cómo lo reparo. ¡El afilador! Hola, Pepe. Hola, doña Concha. Ya llegué. ¿Qué tal por Galicia? No me puedo queixar. ¿Alguna cosa novedosa por aquí? No, mira, toma, afílame estos cuchillos. Voy a ver cómo lo afiló hoy. Bueno, anda, tú déjalos para luego. Oye, por aquí es raro que se rompa la rutina, nunca pasa nada. Ya. Hola, Pepe, ¿qué tal? Bueno, así vamos. Mucho gusto en saludarle, de todas formas.
Aquí, viendo pasar los días. Déjalos para luego, Andrés. Mal. Así que pocas cosas novedosas. Bueno, Galvana ya está bien, Chiripa sigue haciendo versos y los demás aviellando. Bueno. ¿Y tú qué? ¿Tuviste más fíos? No, ni los tendré, si Dios quiere. Que 9 fillos ya son moitos y la vida está difícil. Bueno, Pepe, que Dios sí es bueno. ¿Y los fíos? Todos traen un pan debaixo del brazo. Non, señora Lola, los panes para los rapaciños. Teño que salir a buscarlos yo a la rúa, afilando cuchillos. Y estos ya no necesitan moito, Ya lo sé que te ven mal. Pues el cuchillo que non corta, que se pierda, pouco importa. Ya Andrés tuvo que afilarme de alguno mano. Andrés. Sí, uno de los criados que tengo. Ah, sí, ese rapaz nuevo. Cuando yo le conocí, ya le dije que su cara me resultaba conocida. Claro, luego me di cuenta de que había visto su fotografía en el periódico cuando estuvo en la cárcel. ¿Cuándo qué? Cuando estuvo en la cárcel. ¿En la cárcel? Pero, ¿no lo sabían ustedes? Lo metieron en la cárcel, acusado de haber matado a un hombre. Yo no sabía nada. Luego apareció el culpable y lo dejaron libre. Vaya con Andrés. Así que presidiario, Pero si él es inocente, ¿no? Gracias, Pepe, por la noticia. Ese va a durar poco en mi casa. Por Dios, señora Concha, eu non quisiera perjudicar ese veciño. Eu non quisiera que por haber feito eu ese comentario... Nada, que era lo que me faltaba. Menuda deshonra para mi familia tener un presidiario en mi casa. Vaya por Dios, que bien estaba callado, Non puedo creer que ese rapaz haya fecho nada malo. Claro, pero si foi un error. Si lo acusaron de algo que no había feito. Home, bueno, rapaz máis serio e máis formal. Sí, e agora doña Concha se foi tan enfadada que deixou aquí los cuchillos. Bueno, anda, yo los llevaré. Bueno, ¿cómo? E agora, por falar demasiado, voy a perjudicar ese rapaz. Si me lo dice moitas veces, miña muller. Hablas demasiado, Pepe. Hablas demasiado. E tú, lo que tienes que hacer es traballar y ganar dinero. Y tienes razón, tienes razón. Hablas demasiado, Pepe. Y cuando hablas, procura que tus palabras sean mejor que el silencio. Hablas demasiado, Pepe. Ay, Dios, otro problema más. ¿Qué te pasa, madre? Ay, fía, tantas cosas. Pero lo que más me preocupa es ver a tu padre. ¿Qué pasa? Que está desesperado. ¿Por qué? No puede pagar a doña Concha y amenázalo con llevarlo al juzgado. No será tan grave, madre. ¿Que no? El plazo acábase y podemos quedarnos sin casa. Topa matas a trabajar. Tú haces las uñas cosiendo y yo faigo lo que puedo, pero eso no nos da para nada. ¿Ya parecerá una solución? ¿Dónde? ¿Dónde, fía? Párteseme el alma de ver a tu padre desesperado, llorando cuando no estamos delante. Pero antes, que no sabía que yo lo veía, estaba llorando como un rapacín. Y todo por culpa mía, por empujarse para sanarme. Ay, valíame más haber muerto. Madre. Sí, porque ahora, ¿qué va a ser de nosotros? En la calle, en la miseria. No te preocupes, madre, que no va a pasar nada. Yo lo arreglaré. ¿Tú? Sí, madre, yo. Seca esas lágrimas y anímate. Ya verás cómo todo queda arreglado. Bueno, a ver si llegan esos pacuates. Ya llevo un montón de facturas. ¿Y qué comidas más sabrosas me preparen? No se dan cuenta de que lo único que quiero es faltarme a reírme de ellos.
creen que me van a cazar. Si supieran que ya tengo una moza en la bola. Y menuda moza, guapina y con perres, porque estoy en cacería. Encontré la de Chiripa. Fui al Carmen. Jugué en una tómbola y tocamos una muñeca. Había por allí una niña muy salada y regalera. Empezamos a falar, congeniamos y ¡pumba! El flechazo, menudo chollo. Ya estamos comprometidos y vamos a casarnos enseguidina, pero chitón, antes que se entere el aire de por aquí, tengo que seguir aprovechándome de estos pazuates, que me traigan más comida, que empanadas, que estofados. Está visto que esta vida y para los espabilados. Hola, Rita. Bueno, Chiripa, a ver si oye la última sesión, la definitiva. De vosotros depende. Ilmina. Taral llega. Pues ya se retrasa un poquillo. ¿Tanta prisa tienes? ¡Hombre, claro! Tengo que ir al molín, segar yesco. ¿Crees que las cosas van a ser de chiripa? Oye, Moni, ¿y tú piensas que nosotros no tenemos nada que hacer? ¡Ay! Vaya apuros que pasé. Como hoy tocaba postres, hice unos pisuelos que me salieron muy ricos. Púselos a enfriar, vino el gato y zampolos. Tuve que hacer de estos a prisa y corriendo. Yo hice picatostes. Vaya pinta más buena que tiene. Ya podéis empezar a decir los versos, sale. Tuyo es el gallo fetén que hay en este gallinero. Esta quiere ser del Tuarén, aunque se vea el plumero. Soy seria, soy una dama. Pero hay otros pendones que cuando van para la cama solo piensen en calzones. Tengo clavada una espina, tengo clavada una espada. ¿Quién pudiera estar solina contigo en una tenada? ¿Dices que soy picardiosa? Pues tápate bien la orella. Yo quisiera ser tu esposa para apartarme de morcilla. Un mociquín para casarse está buscando esta rapaza y la prove va a quedarse soltera sin desear racha. Dice estar enamorada, vas a sufrir 1000 quebrantos. Como ya es poco agraciada, quedarás para vestir santos. Yo pa' monja no nací, pues en lugar de rezar con el mozo que está aquí, gústame más cortesía. Y cuando esté casadina, nunca me pondré de huelga. Pediré a mi chiripina que use mucho lo que cuelga. Tanto pienses en los gozos que oyéndote descará, tendrán que poner los mozos cinturón de castidad. Yo no. Solo son deseos míos que me des besos y roces. Aunque si queremos píos, habrá que hacer otras cosas. Tocad a ti, Rita. Yo no tengo más escrito. Y yo tampoco. ¿Qué ye? ¿Que parece poco? No, si no tenéis más preparado. Pues no. Si fuera a cocinar estábamos acostumbrados, pero para hacer de escritores... Pues mirad, la próxima competición podemos hacerla solo de platos ricos. La próxima ya no tiene que haber más. Eso, acabóse. Tienes que decirnos con cuál te quedes. Decídeme echarles cuentas.
A ver, Trina, 7 más 6 más 8, 21, con 9 de los frisuelos, 30. Y Rita 9 más 2 más 2, 22, con 8 de los picatostes, 30 también. Empatáis, así no hay manera. Tenemos que volver a vernos la semana que viene. Oye, Moño, ¿no te parecen muchas casualidades? Llevamos 15 sesiones y todas terminaron con empate. ¿Qué queréis? ¿Ganar de chiripa? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué vas a hacer tú? ¿No será que nos estás tracamundeando pa' fartar a costa nuestra? Tien razón, Lina. Col cuento el concurso, a mí ya me comiste. Una tortilla jamón ya con cocido, arroz con leche, fabada, queso a fuego al pitu, pulpo con patatines, picatostes, qué sé yo. Y a mí, escalopines al cabrales, sardines a la plancha, pote asturiano, merluza a la sidra, perdices, truches, empanada de bonito, callos, cebollas rellenes, garbanzos con bacalao, fisuelos, la reoca. No me lo recordar que estaba tan rico. Y tú piensas estar toda la vida apartándote y engañándonos a costa nuestra. Hombre, yo tengo que analizar. Nada, por esto no pasamos. O nos dices quién ganó de los dos o se acabó. Muy bien, Lina, fuera contemplaciones. Pero tenéis que daros cuenta. Menos disculpes, tienes que decidirte por una. Muy bien, Lina, así que escoge. ¿No me dejáis otra salida? ¡No! Cocináis tan bien los dos que no puedo decidir. ¿Qué voy a hacer en dos? Sin una non sé vivir. Non é cosa desastrosa que lleve a una al altar, facela a ella dichosa y ver a la otra llorar. Así, tras mucho pensar dentro de esta encrucijada, a los dos voy a desear. La cosa está bien pensada. Para no causar ese estrés, una feliz y otra sola, casaréme dentro de un mes con una moza en la pola. ¡Qué feo! ¡Vas a pagar lectores juntos! ¡Ya te lo digo yo que vas a pagar! ¡Va a reírte de tu abuela! Doña Concha. Doña Concha. ¿Quién llama? Venga un momento, por favor. ¿Para qué me quieres? Mire, acabo de hablar con mi madre y está destrozada pensando en las consecuencias al no poder pagar la deuda. ¿Y? ¿No puede haber un arreglo? Págame lo que me deben. Eso ya digo que no pueden. Pues entonces, ¿No hay otra solución? no. Bueno, podía haber otra. ¿Cuál? Cásate con mi fiu y tendrás todo lo que quieras. No importa que no lo quiera. Eso ya lo de menos. Con el trato ya lo quedarás. Yo apenas conocí al mi hombre cuando me casaron con él. Y era un arreglo de las familias. Y sin embargo, llegué a quererlo y a respetarlo como el que más. Bueno, pues si anula esa deuda, yo me comprometo a casa me converto. Pero antes quiero hablar con él. Estimo demasiado a Berto para intentar engañarlo. Está bien, ya sabía yo que iba a salirme con la mía. Así que, ¿quieres que avise a Berto? Sí, si va para casa, diga ahí que si puede venir un momento, que lo espero,
que quiero hablar con él. Ahora te lo mando para acá. Qué contento se va a poner. Prove de mí. Tendré que poner la careta para que no afloren los mis sentimientos y morder el alma para no llorar. Pero ya es más importante el bienestar de mis padres. ¿Llamásteme? Sí. ¿Para qué me quieres, Oliva? Berto, voy a tomar una decisión muy importante. Pero antes quiero hablar contigo y enterarte de todo. ¿Qué ye? Berto, ya hablé con tu madre y accede a que te cases conmigo. ¿Qué dices? Bueno, mejor dicho, yo accedo a lo que me pidió ella. ¿Qué te pidió? Que me casase contigo. ¿Y qué te ofreció? Saldar lo que debe mi padre. Un buen trato. ¿Y tú qué dijiste? Que al ver la desesperación de mis padres, sacrifícome por ellos y cásome para que no sufran más. Pero que no me caso por amor. Eso que dices resúltame muy amargo. Sí, pero yo la verdad, yo aprecio-te, pero no te quiero lo suficiente para que seas mi hombre. Y no intento disfrazar la verdad. Seré una esposa fiel y obediente, pero que tengas claro que no te engaño. Y es sincera, pero cruel. ¿No te paraste a pensar que puedes llegar a quererme? Eso no lo sé, no soy adivina. Dígote lo que siento ahora. Oliva, ¿tú quieres, Andrés? ¿Qué importa eso ahora? A mí sí me importa. ¿Estás enamorada de él? Por favor, Berto, siempre fuimos buenos amigos. No me hagas estallar el corazón, ya sufro bastante. Nada más lejos de lo que yo deseo. Yo lo que quiero y hacerte feliz. Bueno, pues prepáralo todo con tu madre. Así lo haré. Y espera un poco que ahora mismo te traigo el pagaré que tu padre dio como garantía. Devuélveselo y ya puede vivir tranquilo. Ahora vengo. Oliva, por fin encuéntrote. Hola, Andrés. Todo el día que estoy deseando vete. Tengo que hablar tanto contigo. Ya. ¿Pensaste lo que te dije? Sí, pero... ¿Y ya tienes la contestación? Andrés, yo... Ya sabes todo lo que te quiero. Ya te dije que quería casarme contigo. ¿Qué me contestas? Yo ahora... Ya sabes que no tengo nada para ofrecerte. Solo un caudal inmenso de cariño y de respeto. Ya lo sé. Y es todo lo que tengo. Pero te juro que solo viviré para complacerte, para quererte. Por favor, Andrés, no sigas. Perdóname, pero esta petición tuya llega tarde. ¿Tarde? ¿Por qué? Porque ya estoy comprometida. ¿Comprometida? ¿Con quién? Con Berto. ¿Con Berto? ¿Cuándo? ¿Por qué? Por cosas que pasen. No, no te creo. Tú también me confesaste que me querías. Y tú no sabes decir mentiras. Andrés... Dime que no es verdad. No, Andrés. Yo, como te digo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Por favor, Andrés, no me martirices. No puede ser. Tú no eres una moza voluble. Tú eres sincera. Tú dijiste que era tu hombre. Tú no sabes pensar una cosa y decir otra. ¿Por qué este cambio, Oliva? ¿Por qué? Por Dios, Andrés, calla la boca. Ya está decidido. Voy a casarme con Berto. No, Oliva. Estoy oyéndote y quiero dejarlo claro. No sé lo que tú sacaste en conclusión de lo que hablamos antes, pero yo no te dije que me iba a casar contigo. Tienes razón, mi madre. Yo no debo de casarme con una humilde aldeana. Voy a viajar y alternar por el mundo y quizá un día regrese casado con una mujer rica. Toma, Oliva. Da este pagaré a tu padre y di que la deuda está saldada. Berto, no lo entiendo. ¿Por qué? Si tú y yo no... pagaré. Tú y Andrés queréis vos. Vais casados.
y él mi regalo de boda. No podemos consentir... Déjame hacer algo por los demás. Y espero que sirva para que me recordéis siempre como un buen amigo. Siempre lo serás, Berto. Esta acción tuya nunca la olvidaré. Dios te lo pague. Y yo no sé cómo agarrar el cételo. Haciendo feliz a Oliva. ¿Déjame estrecharte la mano? Claro. Gracias, amigo. Berto, estuve buscando un pagaré de Rufo y no lo topé. ¿Sabes dónde está? Ya lo tiene Oliva. Ah, muy bien. Así que ya estáis de acuerdo. ¿En qué? Hombre, en lo de la boda vuestra. No, madre, no. ¿Qué va? ¿Por qué voy a casarme yo con una proba aldeana? Haré caso de lo que tú siempre me aconsejaste. Entonces, si no te cases con mi fiu, ¿cómo tienes tú el pagaré? ¿De dónde sacaste los perres para recuperar? No te les daría ese, porque si te les dio, robóles y un bandido estuvo en la cárcel. Cuidado, madre, con lo que dices. Fui yo quien iludió a Oliva. ¿Tú? ¿Por qué? Porque Andrés y Oliva van a casarse. Y es mi regalo de boda. A ver, porque estoy fecha un lío, Pero no iba a casarse contigo. Oliva aceptaba. Pero yo pienso que merezco otra cosa. Una mujer rica y estudiada. ¿Así que ahora va a casarse con Andrés? Sí, madre. Pero tú qué es fata. ¿Tú sabes con quién vas a casarte? ¿Sabes quién es ese? Y un delincuente y un asesino tuvo en la cárcel. Sé que estuvo preso, pero también sé que no es culpable de nada. Que non lle culpable, eso diralo él. Menudo farsante, con esa cara de provín que tiene. Cuidado, madre, cuida esa lengua. Y a esa pareja, a este delincuente y a esa, vas dallos ese montón de perres. Eso será una broma. No, madre, y es verdad. Claro, con les perres de tu madre y es fácil ser generoso. Alguna perra será mía. Sí, pero en la casa donde hay dinero non debe haber más que un cajero. Por eso. A ser yo también cajero y ganar lo que gasto, tengo decidido marchar a trabajar. ¿Marcharte conmigo? Sí, madre. Y ahora, muy pronto. Y espero que, al quedar sola, te hagas más humana y pienses un poco más en los problemas de los vecinos y un poco menos en los perres. Non sé qué dijisteis al mi fío para poner un contra mía. ¿Nosotros? Nada. No, ¿qué va? ¿Sabe Dios con qué lugar usasteis para daros ese montón de perres? Porque Berto es una gran persona. Estaremos toda la vida agradecidos por ese gesto que tuvo con nosotros. Pero prometo hoy que en cuanto podamos iremos devolviendo y hasta la última peseta. Tú estás bueno para hacer promesas. ¿Con qué vas a pagar? No será con sueldo que ganes ahora, porque de mi casa estás despedido. Pases a recogerles tus cosas y no quiero vete más por mi casa. Quédate con esa boba. Iba a casarse con mi fiu, que es todo un señor. Y ahora, mira con quién va a casarse. Pues vaya chollo que lleves. Un presidiario. ¡Basura! ¡Un presidiario! Qué enfadada va. Pero tiene razón. Vas a casarte con un presidiario. No. Si acaso con un ex. ¿Y no te importa? No. Seguramente porque te quiero. Qué feliz me haces. Yo también lo soy. ¿Acuérdate cuando nos conocimos? Bailamos una pieza y quedámonos un momentín charlando. Llevabas una batina azul y en cada pliegue de la falda, en cada gesto tuyo, encontré algo cálido, ingenuo, acogedor. Yo también. Y aunque no dije nada a nadie, pensé, de este mozo gústame hasta la correa del reloj. Soy el hombre más dichoso del mundo. Te quiero, Oliva. Y yo a ti, Andrés.
Oye, moninos, ¿queréis decirme algo? Sí, Rufo. Quiero pedir la mano de la Sofía. ¿Qué? Sí, padre, quiero casarme con él. Pero ahora estoy aturullado con los problemas que tenemos con la casa. Ya no tiene ninguno, padre. Aquí tiene el pagaré. Ya está saldada la cuenta con doña Concha. ¿Qué dices, fía? Lo que oye. Ya puede estar tranquilo. Ya no debe nada. ¿Y quién hizo ese milagro? Berto, cuando supo que me casaba con Andrés, fue el regalo de boda que nos hizo. Rica, estaré soñando. Tengo miedo de despertar. Y en la realidad. Y ahora, dame permiso para casarme con la Sofía. Si vos queréis. Mire que no soy un buen partido. Por no tengo ni trabajo. Acaba de echarme doña Concha. Trabajo. Vas a tener más del que puedes hacer. Fía, vete enseñando hoy la cacería. La vuestra cacería. Toma, Rufo. ¿Qué me das? Perres. Perres. Sí, perres. ¿De dónde le sacaste? De lo que tengo aforrado. ¿Y para qué me les das? Para que puedas reunir todo lo que debes a Concha. Entonces, ¿cómo das ese cambiar? Primero querías meterme en el juzgado y ahora darme hasta perres. ¿Qué pasó? Un milagro. Algún ángel debió de pasar por aquí, porque desde que falé contigo antes, cambióme de repente. Antes estaba todo amargado, pensando solo en trastaes para hacer daño alguno y tomando bicarbonato porque me dolía el estómago. Y ahora descubrí lo guapo que es tener amigos para ayudarlos y para que te ayuden. Desde que pienso así, estoy contento, feliz. Tengo ganas de cantar y hasta pasó el estómago. Y lo más raro es que hasta tengo ganas de trabajar. Tú ganas de trabajar con trapos, el milagro fue gordo, ¿eh? Por eso, préstame un montón el date lo que tengo aforrado para que pagues a esa usurera. Gracias, Galvana, pero ya no necesito nada, ya está todo solucionado. ¿Y entonces? Porque ese ángel del que hables debió de visitar también a Berto, ya que devolvió a Oliva el pagaré como regalo de boda. Así que por fin va a casarse Oliva y Berto. No, la mi fía a casarse con Andrés. ¿Qué fa? La verdad, lo que oyes. Contra. Vaya de novedades. Sí, pero novedades buenas, ¿eh? Va a ser verdad lo del ángel. Estoy mareado de los golpes que recibí. ¿Quién te pegó? Ay, oye, que fui a llevarles vaques a pacer. Estaba despistado. Vino el toro y fue empullándome por todo el prado. Tengo el cuerpo fecho en la yaceria. Vaya por Dios. Ese ángel que nos visitó no debía de ser amigo de Chirí. ¿Qué ángel? Uno que pasó haciendo favores por toda la aldea. A todos menos a mí. Soy fallado. Tienes razón. Menuda carena, ¿eh? Ya me podía haber librado de esos dos fieres. ¿Qué dos fieres? Quiero decir, del toro que me parecían dos. Tienes razón, vaya como te deseo. Tendré que ir a curarme. ¡Calla! Ya sabes que la mío fía Lina hizo un cursillo de primeros auxilios. Voy a llamarla y ya verás que viene por ahí. ¡Lina! ¡Lina! ¡Ven para acá a curar la chiripa! ¡Lina! ¡No quiero ni verla! Ni a ella ni a Rita. Por
¿Pero qué te pasa? Algún golpe del toro de Mazareta. Yo no me